tema. Bueno, en cuanto al siguiente tema, que sería el 4.2, está relacionado con la parte de revisión y validación del proyecto. Nosotros, como ya habíamos visto la mayor parte de los componentes correspondientes, lo dirigimos más bien hacia la parte de presupuesto, de costos, porque era un tema mucho más, digamos que menos tratado hasta el momento. De allí que entonces teníamos lo siguiente: todo proyecto, no importa del tipo que sea, personal, de negocio o académico, requiere de la mejor planificación posible, o debiendo saber claramente los objetivos perseguidos y el alcance establecido. Para ello, o para lograr gestionar adecuadamente el tiempo, el presupuesto y otros recursos. Vean que en realidad el tiempo es un recurso y el dinero o presupuesto también. Pero dada su vital importancia dentro de lo que es el proyecto, por lo general estos dos elementos se consideran de manera aparte. Se les hace un resalte bastante alto. Fíjense que cuando vamos a validar un proyecto, en primer lugar revisamos los requerimientos. Es decir, que el proyecto cumpla con aquellas funcionalidades que se establecieron al principio. Dígame. Bueno, parece que fue un errorcito. Continuamos entonces. Esto implica el alcance y los objetivos establecidos en lo que es el acta de constitución del proyecto. La segunda validación que se hace habitualmente tiene que ver con el tiempo, es decir, con la fecha de culminación establecida. Y esto tiene que ver con el cronograma de trabajo. La tercera validación tiene que ver con los costos, es decir, con el monto final en dinero que fue necesario invertir para lograr los objetivos del proyecto. Y esto tiene que ver con lo que es el presupuesto, es decir, los costos vinculados. De allí tenemos lo que sería una definición de presupuesto. En pocas palabras, podemos decir que es un documento financiero donde se registran y controlan todos los gastos o los costos relacionados con el desarrollo del software en nuestro caso, ya que ese es nuestro proyecto. Estos costos se clasifican en dos categorías: costos directos y costos indirectos. Dentro de lo que son los costos directos, tenemos los habituales que se utilizan en cualquier no, principios no, yo cité recomendaciones. Yo cité recomendaciones que son como, digamos que versiones propias de estos principios. Por ejemplo, yo dije que nunca va a existir un programa libre totalmente de errores. Eso sería el principio 7, pero hablado en términos más comunes. Hablamos de que las pruebas era diferente una prueba en el área de laboratorio que en el entorno real de trabajo. Hablamos de cada uno de estos principios, pero no los hemos agrupado como tal.
Yo en ningún momento cité o hice referencia directa a estos 7 principios porque no es el enfoque que le estoy dando aquí en el curso. No quiero complicarles un poco más por falta de tiempo lo que estamos haciendo. Bueno, vamos a ver si podemos continuar entonces. Repito, está tomando un enfoque diferente que el que se le está dando en la clase. Yo estoy guiándome por lo establecido en la universidad, etcétera, y por lo que hemos trabajado durante las horas de clase. Esos 7 principios existen y son totalmente válidos, pero nosotros no los tratamos de manera formal y directa como tales, sino los tratamos de manera implícita a través de diversas características, recomendaciones, etcétera. Continuamos entonces. Dentro de lo que es el presupuesto del proyecto de software, el principal elemento que lo constituye son los gastos de personal. Fíjense que generalmente lo que más costoso resulta en un desarrollo son esas personas, ese equipo de trabajo especializado que se va a encargar de llevar a efecto dicha construcción. La parte de materiales y equipamiento para desarrollo de software tiene un costo mucho menor. La parte de viáticos y otros gastos también es relativamente bajo. El mayor costo estaría en lo que es el elemento de personal, el recurso humano. Cuando hablamos de la parte de los costos indirectos, estamos haciendo referencia a tanto a elementos administrativos como a la reserva para riesgos. Fíjense que cuando hablamos de elementos administrativos, estamos indicando aquellos componentes que no participan directamente en lo que es el desarrollo del software, pero que son requeridos para su logro. Por ejemplo, nosotros podemos tener en la misma empresa de consultora una sede, unas oficinas, donde las mismas pagan servicios. Esos servicios no se calculan por proyecto, sino que se calculan se consumen de manera global para toda la instalación. Entonces esto representaría para nuestro proyecto un costo administrativo, al igual que como pueden representarlo las secretarias, el personal de limpieza, etcétera. La reserva de riesgos es un monto que se establece para lo que es evitar cualquier contingencia. Estos dos valores, por lo general en desarrollos de software, se establecen de manera porcentual, en base a lo que es el costo directo. Por ejemplo, digamos que se puede establecer como costo administrativo entre un 10 y un 30% del costo directo del proyecto. Ya eso va a depender de las características, etcétera, que defina la misma empresa de desarrollo. Igualmente se pueden establecer para lo que es la reserva de riesgo. Ahorita de momento no se las puedo dar porque no las tengo a la mano y estamos en plena clase. Me las hubieran solicitado un poco antes y se las hubiera dado, muchachos. Pero ya ahorita déjenme ver si las puedo colocar en el campus posteriormente, pero de momento no las tengo a la mano porque tomo de diversas fuentes y las voy unificando. Bueno, continuamos entonces. En cuanto a lo que es la parte de la reserva de costos, también se estila hacerlo de manera porcentual, entre un 10% en adelante del costo
directo del sistema. ¿Por qué entre un 10% y adelante? Porque va a depender mayormente del nivel de riesgo que se haya detectado. En sistemas con poco riesgo se puede establecer una reserva pequeña, pero en sistemas con riesgo elevado hace falta establecer una reserva mayor. Aquí tenemos una idea interesante. Dice que realizar un presupuesto es un esfuerzo que requiere de tiempo y dedicación. Hay que detallar adecuadamente los elementos para que puedan ser aprobados por el ente correspondiente. Además, así como cada proyecto es único, también cada presupuesto terminará siendo único. Y no nos olvidemos nunca de ese monto de reserva para prevenir cualquier modificación inesperada. Aquí tenemos una serie de documentos que requerimos utilizar para lo que es la construcción del presupuesto. Por ejemplo, lo que es el documento de alcance del proyecto nos indica el total de requerimientos que éste va a tener. El plan de gestión del proyecto nos proporciona información acerca de cuándo se necesitarán los recursos. El plan de gestión de costos nos aporta una estimación aproximada de los gastos requeridos para tratar de quedarnos dentro de un rango aceptable. El cronograma del proyecto nos va a indicar los tiempos y el progreso para lo que es el monitoreo del presupuesto. El registro de riesgo es una serie de variables que pueden afectar al proyecto y a su vez al presupuesto, especialmente en lo que es los niveles de reserva. Y podemos utilizar cotizaciones reales de los proveedores para aumentar la veracidad de nuestras estimaciones. Una vez que tengamos toda esta información, realizamos una lista, una categorización de los recursos necesarios para así poder dar mayor prioridad a los que tengan mayor importancia para los fines de nuestro proyecto. Aquí tenemos, por ejemplo, cuando hablamos de recursos generales, por lo general colocamos el código, el nombre, la unidad de medida sumamente importante, la cantidad de esas unidades de medida que vamos a necesitar, el costo de cada unidad de medida, y esto implicaría o nos daría como resultado el monto en el presupuesto. Supongamos que tenemos un recurso número 1 que se llama como sea, no importa, y que lo medimos, por ejemplo, en horas. En horas hombre. Y decimos que cada una de esas horas hombre tiene un valor de 50, por decir un número, y que vamos a necesitar consumir 100. Los puse al revés, ya va. 2. Tiene un... aunque hubiera quedado igualito. Necesitamos 100 horas hombre y que cada una tiene un valor de 50. Por lo tanto, en el presupuesto se reflejaría un monto de 5.000. Y así vamos haciendo con los diversos recursos, especialmente los humanos. Cuando son recursos materiales, se pueden medir, por ejemplo, en unidades, es decir, cantidades. Una unidad, un millar, un paquete, etcétera. Vamos a ver aquí qué sigue. Hay que estar pendiente cuando hablamos de lo que es recurso humano, que hay diferentes formas de medirlo, dependiendo de cada caso en particular.
nosotros podemos pagarle a ese personal, bien sea por hora, por día, por semana, por mes o por obra. Cuando nosotros hablamos de por hora, estamos hablando de hora cronológica, es para personal general, la cual es de 60 minutos. Cuando hablamos de hora académica, que es para personal encargado de capacitación, estas horas por lo habitual son más cortas, de 40 o 45 minutos. ¿Por qué? Porque como sabemos, la preparación de dicho material consume cierto tiempo. Tenemos, cuando hablamos de días, habitualmente se refiere a 8 horas, es decir, el día legal. Cuando hablamos de semana, igualmente desde el punto de vista legal, la semana está constituida por 6 días laborales y 1 libre. Cuando hablamos de mes, se aproxima por lo general a 25 días. Cuando hablamos de obra, simplemente es que establecemos con ese trabajador que va a cobrar un monto total desde el inicio del proyecto hasta su culminación. Si el proyecto dura más o dura menos, no es importante, sino simplemente que sea concluido. Aquí tenemos un ejemplo de un presupuesto para una empresa o un proyecto general. Fíjense que este costo directo que tenemos aquí proviene del resultado de todos estos elementos, donde incluye el recurso humano, los materiales e insumos, las máquinas y equipos, los viáticos y otros costos que puedan ser generados. Todo esto tienen un tipo de unidad tal como se le dijo. Ve que aquí el pago de estos empleados tengo 2 semanales y 1 por hora. Tengo que los materiales estarían por cajas, por piezas o por docena. Tengo que los equipos por piezas. Tengo que los viáticos dependen de la categoría, etcétera. Todo esto nos lleva a sacar un costo por cada uno de estos renglones, el cual es totalizado aquí. Luego de esto utilizamos lo que es la forma de añadir un porcentaje a nuestro costo directo, que sería el costo indirecto. Aquí se estableció un 25%, de allí que nuestro presupuesto sería de este monto de 42.837,50. Luego de allí establecemos un porcentaje para lo que es la reserva de riesgos. Establecimos un 15% y obtenemos aquí un valor. Luego de esto totalizamos. Ahora bien, ¿por qué se deja la reserva de riesgo por fuera y no se totaliza antes de una vez? Porque recuerden que la reserva de riesgo es algo que tiene que depende de una probabilidad. Lo demás ya es, digamos que prácticamente que va a ocurrir sí o sí. Entonces nosotros podemos, eso lo determina la empresa, el grupo de desarrollo, como ustedes quieran verlo. Esta reserva de riesgo, lo primero que se hace para poder determinarla es determinar los riesgos que existen. Mientras, por ejemplo, para un sistema de bajo riesgo, lo general es que se estime entre un 10%, un 20%. Para un sistema que tenga un riesgo medio, lo normal es que se estime entre el 20, 25 y el 50%. Y para una de riesgo alto, lo normal es que se estime entre el 50 y el 100%. Pero esto va a depender de todo un estudio que se va a realizar acerca de los riesgos. Como les dije, cada caso es particular.
No es que a todos los proyectos le va a colocar 15% de riesgo y 25% de costo indirecto. No, eso va a depender de diversos análisis que se deben realizar. Este presupuesto que tenemos aquí, aunque contiene todos los elementos que ya habíamos explicado, no es del todo adecuado para lo que sería nuestro caso de la empresa de desarrollo de software, porque requerimos algo más de detalle a nivel de lo que es el recurso humano. Nosotros podemos crear nuestra propia plantilla, por ejemplo, similar a esta, donde en base al proyecto que estábamos realizando, nosotros tendríamos estos elementos humanos en nuestro proyecto. Es decir, estos son las 8 personas que conforman nuestro equipo de desarrollo. Fíjense que habíamos establecido para ella un costo diario. El pago de ellos era diario. Vamos a calcular cuál sería el costo de un mes de trabajo de este equipo. Recuerden que estos costos, antes de que lo pregunten, aquí se están colocando por colocarlos, ya que es un ejemplo. Pero estos costos van a venir de ciertos tabuladores, etcétera, que existan en el mercado. De aquí, si vamos a calcular el costo de un mes de trabajo del equipo de desarrollo, simplemente lo que hacemos es multiplicar en primer lugar cada uno de estos costos diarios por 25 días hábiles que tiene el mes. Aquí nos daría, si no me equivoco, dígame si estoy en lo cierto, 3.000. $120 por 25, 3.000. Como es un solo trabajador, aquí nos da 3.000. Y como estamos haciendo un resumen general, no nos vamos a dilatar mucho haciendo todos los cálculos. Ya más adelante está esa plantilla completa. Aquí lo importante es que a final de cuentas, por ejemplo, aquí da 1.250. Tengo 2 trabajadores de esta clase, por lo tanto aquí son 2.500. Seguimos sacando todos los valores. Al final obtenemos aquí 14.500, que sería el total de nuestro recurso humano. Fíjense que a esto le establecimos un costo administrativo en esta ocasión del 25%. Repito, eso va a depender de cada caso en particular, de cada empresa. Hay empresas que tienen gastos administrativos más altos y establecen un mayor porcentaje. Hay otras que tienen gastos administrativos más bajos y establecen un porcentaje menor. Todo esto hay que hacer el estudio correspondiente antes. La reserva de riesgo, hicimos nuestro análisis, etcétera, y nos dio que nuestra reserva debía ser del 13% como mínimo. Esto nos da una serie de totales que al hacer el total general nos da 20.000 aquí, siendo este el monto que nos cuesta ese equipo de trabajo durante el mes. Vean que cuando vamos a estimar los costos, necesitamos contar al menos con ciertos elementos. En primer lugar, debemos conocer, de alguna manera estimar el tamaño del software a desarrollar, porque esto va a ser un valor fundamental para establecer su costo. Luego, esto se basa en alguna unidad de medida que hayamos definido. Y luego necesitamos saber cuántas unidades de medida puede desarrollar el equipo de trabajo en un determinado tiempo
para estimar lo que son los costos por unidad de medida. Vean que hablamos de 3 tipos de métricas básicas para lo que es la determinación del tamaño del costo del software. Hablamos de el tamaño basado en miles de líneas de código, que es una medida vieja, antigua. Hablamos del tamaño basado en la complejidad, que es un poco más reciente, pero también es antigua. Y hablamos de lo que es los puntos de función, que es una medida que es más moderna y más adecuada a los estándares actuales. Vean que por qué las dos primeras resultan inconvenientes. Cuando hablamos de lo que son el tamaño del software en cantidad de líneas de código, podemos tener, por ejemplo, una aplicación original que tenga 100.000 líneas de código, pero podemos tener una segunda persona que construya la misma aplicación de manera optimizada, o podemos hacer una optimización de la misma aplicación reduciendo su tamaño, por ejemplo, a la mitad mediante técnicas de modularidad, reutilización del código, etcétera. Esto, si lo llevamos a usar la técnica de la cantidad de líneas de código, va a ser beneficioso para la persona crear código más largo, más complejo, no importa que sea más difícil de mantener. ¿Por qué? Porque si el precio por cada 1000 líneas de código es, por ejemplo, de $100 y tiene 100.000 líneas de código, esta persona va a cobrar $10.000 por su trabajo. Mientras que la persona que está haciendo la segunda versión, la cual es una versión optimizada, más rápida, más eficiente y a la vez más corta y menos compleja y más fácil de mantener, como tiene menos líneas de código, cobra un menor monto. Fíjense que esta propuesta atenta contra lo que es la optimización, ya que la persona que hizo el código más difícil, el código más problemático, el código menos trabajado, termina cobrando más que la persona que hizo una mejor aplicación. Por lo cual, actualmente, esta no es una estrategia adecuada al no valorar el esfuerzo de optimización, sino más bien desmotivarlo. Vean que si los dos programadores que están haciendo las soluciones ven esto, la persona que hacía los mejores programas va a tender a agrandar, a abultarlos para cobrar más. Porque dice, si de todas maneras no le están haciendo caso a eso, no voy a esforzarme tanto optimizándolo. Y esto no es lo correcto. La siguiente medida que se tenía era por la complejidad. Es decir, mientras más complejo fuera el programa, más caro se cobraba. Pero ¿cómo se determinaba esta complejidad? Esta complejidad se determinaba en base al número de posibles caminos que tuviera el sistema, es decir, cuántos condicionales y ciclos estaban presentes. Vuelven a haber problemas porque el cliente no se va a poner a revisar, a buscar en tu código fuente a ver si es verdad que tienes la cantidad de condicionales, de ciclo, la complejidad que tú estás diciendo, y esto genera desconfianza. Además, caemos en la misma situación anterior, donde, por ejemplo, una persona que haya realizado un menor esfuerzo, esta que está aquí, que tiene 80 rutas para hacer lo mismo, recibirá un mayor pago que la persona que haya hecho la versión optimizada, que es más rápida y eficiente, menos compleja, más fácil de mantener. Nuevamente, si establecemos un costo por el nivel de complejidad, por ejemplo de $500, podemos hacer el cálculo correspondiente.
Como pueden ver, la persona que hizo el programa más largo, más complejo y más difícil de mantener, nuevamente es la que cobró más. Mientras que aquel que se esforzó más e hizo una aplicación más rápida, más eficiente, está cobrando menos. De allí que esta medida tampoco es conveniente ya, porque sigue atentando, valorando contra lo que es la optimización, que es lo que se busca actualmente. Luego de allí tenemos la parte relacionada con los puntos de función. Esta es la nueva estrategia para este proceso. Fíjense que esta se enfoca en la cantidad de funcionalidades aportadas por el software al usuario. Es decir, define el tamaño de la aplicación en base al número de aspectos funcionales o requerimientos resueltos por el software. Por lo tanto, mientras más soluciones le demos al cliente, mayor será el costo de la aplicación, lo cual es una valoración más correcta. Fíjense que, por ejemplo, seguimos teniendo las mismas dos personas. La de rojo hizo una versión original que es menos útil, que solamente tenía 30 funciones para el usuario, mientras que la de color verde hizo una aplicación más completa y eficiente, la cual tenía 50 funcionalidades para el usuario. En este caso sí se presenta un costo más balanceado, ya que la persona que hizo en esta ocasión el mejor trabajo es la que va a cobrar más. Otra cosa que deben estar pendientes es que cuando tomamos con respecto a esto, esas funcionalidades no es colocarla porque la queremos colocar. Nosotros debemos en primer lugar resolver todo lo que respecta a los requerimientos que nos estableció el contrato realizado con el usuario. Luego, si aparecen otras funciones que se puedan añadir, que podamos recomendar al usuario, debemos presentárselas para que él las acepte. Si el usuario las acepta, pueden ser contabilizadas en estos puntos de función. Si el usuario no las acepta, sería, por decirlo de alguna manera, trabajo de gratis o trabajo perdido. Entonces, cuando se nos ocurra una mejora, una función adicional, hay que someterla a la aceptación del cliente para que pueda ser considerada en este método. Esta es una estrategia más adecuada, como vimos, porque valora el esfuerzo de optimización, brindando tanto al cliente como al desarrollador un precio más justo y equilibrado. Vean que vamos a suponer, como ya habíamos planteado la vez pasada, para un pequeño ejemplo, que en nuestro caso de estudio el tamaño del software sea de 50 puntos de función. Vamos a ver de dónde sacamos esto. Aquí lo tenemos. Nuestro módulo de compras tenía 12 funciones solicitadas por el usuario en lo que es el contrato. Nuestro módulo de ventas tiene 10 y nuestro módulo administrativo tiene 12, perdón. Y nuestro módulo administrativo tiene 10. Luego nosotros creamos 8 funciones adicionales que se las presentamos al usuario a consideración. De estas 8, el usuario solamente nos aceptó 6, pero como ya todas están allí, las dejamos allí. Pero entonces debemos usar en nuestro cálculo ese valor de 6. Entonces, al totalizar esto, 12, 24, ya, aquí está mal el cálculo, aquí coloqué mal los valores. 10, 20, 30, aquí faltan, aquí no, mira, tengo un error aquí de transcripción. Vamos de todas maneras, para no alterar el resto, a decir que esto nos dio un total de 50 al final. Vamos a añadirle aquí que esto no es 12, que es 22 y listo. Pequeño error de transcripción. ¿Cómo? Profesor Luis, Dígame. disculpe que le interrumpa.
Si no, lo que pasa que me gustaría conversar un temita, no sé si será el tiempo, solamente un minuto porque me encuentro trabajando. Y estoy... Bueno, continuamos entonces. Ya tenemos entonces que el tamaño de nuestro software dijimos que era de 50 puntos de función. Tenemos por aquí otra metodología llamada Cosmic, la cual se basa en... Déjeme cerrar aquí un poquito porque llegaron por ahí unos mariachis. Ya. Seguimos entonces. Bueno, entonces hacemos referencia a esta metodología llamada Cosmic, que es para lo que es el tamaño funcional. Fíjense que esta es una metodología de análisis basada en lo que es el tamaño funcional a partir del número de interacciones de los datos entre los diversos procesos funcionales. ¿Qué implica esto? Que este método se basa en lo que sería una estrategia de medición y un mapeo. Donde la estrategia de medición lo que busca es determinar o identificar cuáles son los requerimientos funcionales a medir, cuál es el propósito de la medición y quiénes son los usuarios funcionales. Mientras que cuando hablamos del mapeo y la medición, lo que hacemos es determinar cuáles son los procesos funcionales y los movimientos de datos que los componen. Luego se asigna un punto por cada movimiento de datos. Vean que aquí lo tenemos en forma gráfica. La primera etapa, la estrategia de medición, determinamos los lineamientos, analizamos el contexto y los requerimientos funcionales. ¿Para qué? Para generar un modelo de piezas del software y de requisitos de medición. Luego de allí, con ese modelo genérico y la lista de requerimientos funcionales, procedemos a realizar lo que es el mapeo para adaptar dichos requisitos a lo que es el modelo Cosmic. Vean que este modelo Cosmic se basa en 4 principios fundamentales, que serían que la funcionalidad del sistema está comprendida por procesos funcionales. ¿Qué quiere decir? Que cada cosa que el sistema es capaz de realizar es a través de un proceso funcional específico que hemos construido. En segundo lugar, que los procesos funcionales están compuestos por subprocesos. ¿Qué significa esto? Que cada uno de estos elementos de los cuales estamos haciendo referencia, a su vez contiene otros subcomponentes menores, los cuales se basan en movimientos de datos. Dichos movimientos de datos pueden ser entradas y salidas cuando son a nivel del usuario, o lecturas y escrituras cuando son a nivel de la base de datos. Cada movimiento de datos afectará solamente un grupo de contenidos. ¿Qué implica esto? Que nosotros no vamos en una sola transacción a operar con todo el contenido de la base de datos, sino con una porción de ellos. Y la otra es que en la medición solamente se consideran los movimientos de datos completos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que nosotros vamos a analizar un elemento para considerarlo en este sistema Cosmic, no debemos tomar en cuenta para lo que es el conteo de los puntos de ese periodo, de esa aplicación, las que no hayan sido completadas. Esto lo podríamos ver de la siguiente manera simplificada. Imaginemos que yo tengo aquí un proceso P1. Ese proceso P1
requiere de la entrada de 3 datos. Los cuales provienen de lo que es el usuario. Además de esto, él hace la lectura de un dato que viene de la base de datos. Luego de allí, supongamos que le genera al usuario una respuesta, una salida al usuario nuevamente. Y posteriormente a esto, almacena mis 4 valores en la base de datos. Supongamos que esto es un proceso completo que ya está en producción, ya está totalmente preparado para su utilización. Si se fijan, este proceso completo, ¿cuántos movimientos de datos tiene? ¿Cuántos datos cuántos? Recuerden que cada entrada es un movimiento, cada salida es un movimiento, cada lectura es un movimiento, cada escritura es un movimiento. ¿Cuántos movimientos de datos ven allí? Bueno, no vamos a gastar mucho tiempo porque esto fue explicado previamente y nos falta todavía un contenido más. Aquí tendríamos en total lo siguiente: 1, 2, 3 movimientos de entrada, 3 entradas. Tenemos un movimiento de salida, una salida. Van 4. Tenemos una lectura de la base de datos. Van 5. Y tenemos 4 escrituras. En total tendríamos 9 movimientos de datos. Por lo tanto, el valor en puntos cósmicos de ese proceso, puntos cósmicos, sería de 9 puntos. Continuamos entonces. Aquí teníamos un ejemplo simplificado de varios cálculos que se pueden realizar, donde por ejemplo dijimos que nuestro equipo de trabajo era de 8 personas y que tenía un total de 14.500 de costo, a lo cual le sumamos el costo administrativo y la reserva de riesgos para un costo total de 20.000. Eso lo hablamos al principio. Luego de allí, eso viene de esta tabla que tenemos aquí. Luego de allí podemos, en este caso, determinar la cantidad de puntos de trabajo, puntos de función que es capaz de desarrollar nuestro equipo en un mes. ¿Esto cómo se hace? Se hace en base a la información histórica que se tenga disponible, es decir, en base a los trabajos que hayamos realizado en los últimos 12 meses. Teniendo para este ejemplo, ya que no tenemos datos históricos, fijamos una cantidad de 20 puntos como aproximación, como estimación. Repito, aquí habría que revisar, por ejemplo, en enero el equipo de trabajo logró desarrollar 25 puntos. En febrero, como era más corto, hicieron 18. En marzo les dio flojera, hicieron 16. Los agarró el COVID. En abril seguían con el COVID, hicieron 20.
en mayo, y así totalizamos esto, lo promediamos, los diferentes valores, y obtenemos esto. Repito, como no tenemos a la mano información histórica de este equipo de trabajo que estamos inventando, simplemente estamos colocándole un valor para lo que es nuestra explicación. Entonces tenemos, ya dijimos que el costo mensual del equipo de trabajo era de 20,000 y que la cantidad de puntos que ellos pueden producir en un mes son de 20. Esto quiere decir que, sacándolo en forma sencilla, nosotros podemos determinar cuánto cuesta cada uno de esos puntos de función. Simplemente lo que hacemos es dividir esos 20,000 que nos cuesta el mes de trabajo entre esos 20 puntos que somos capaces de producir, y esto nos da un total de 1,000. Eso sería el costo de cada uno de nuestros puntos de función. Luego, teniendo un tamaño del software que habíamos establecido en 50, procedemos entonces a calcular el costo de ese software. Fíjense que calculamos un costo mínimo, el cual simplemente es multiplicar el tamaño que habíamos definido del software, que era 50, por el costo que tiene cada punto de función, y nos da un monto de 50,000. Esto debería ser lo mínimo que le vamos a cobrar al cliente, pero como el cliente por lo general le gusta regatear, es bueno añadirle a esto un margen de negociación. Ese margen de negociación no es más que un porcentaje adicional que nosotros lo colocamos a nuestro criterio, para poder, si el cliente nos pide una rebaja, etcétera, poder dársela y que quede más contento con el servicio sin nosotros tener ninguna clase de pérdida. Porque recuerden que si bajamos de ese valor calculado, puede representarnos pérdidas de alguna clase. Luego de allí podemos calcular también lo que es la duración estimada. Si nuestro proyecto es de 50 puntos de función y nosotros podemos producir 20 al mes, que esto es un promedio, en promedio deberíamos tardar 2 meses y medio en desarrollar ese proyecto, lo cual deberíamos aproximar siempre hacia arriba, y tendríamos entonces un periodo de 3 meses. Siempre las aproximaciones debemos tratar de hacerlas hacia arriba. Si las hacemos hacia abajo podemos tener problemas, porque por ejemplo, si aquí nos da 2.4 y decimos que nuestra duración por aproximación entera es de 2, resulta ser que al final del proyecto vamos a tener que estar corriendo porque no nos alcanza el tiempo, porque nos está faltando por lo menos una semana o varios días por esa aproximación. Pero si la aproximamos a 3, estamos añadiendo una holgura, que es como debe ser. Además de esto, también podríamos añadirle un tiempo de negociación, donde por ejemplo, en vez de plantearle al cliente que son 3 meses, podemos decirle que son 4, y cuando él empieza a decir que eso es mucho, que es etcétera, le vamos disminuyendo poco a poco el tiempo hasta cierto límite. Si logramos terminar antes, el cliente queda más contento, y si nos tardamos más de estos 2.5 meses que habíamos calculado, igual estamos dentro del periodo de tiempo. Ya con esto sería la parte de lo que es costos y presupuestos. Vamos a tomar 5 minuticos de descanso antes de continuar con el resumen del último tema.